Y doy gracias a Dios por el trabajito igual. Sí, muy bueno estar trabajando. Todos deberíamos estar trabajando. Todos los hombres tienen que trabajar. Amén. Y así progresa también a uno. Sí. Y el que no trabaja, que no coma, dice la palabra. Amén. Que no coma. Que no coma. Amén. Vamos a ir una alabanza más para compartir una regocijate y canta. Vamos a cantar para engrandecer al Señor, porque la iglesia tiene que estar regocijate y canta, como oradora de Dios. Regocíjate y canta, como oradora de Dios. Porque grande. Amén. Vamos a compartir un rato. Voy a compartirle los milagros de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bendición está. Vamos a leer, a ver, San Marcos. Voy a hablarle un momento del milagro que hizo nuestro Señor y Salvador. Porque hay muchos reformados hoy día, como están reformando la palabra, como que simetizando algunas cosas, que ya no se cree en los milagros. Mucha gente, yo le digo, si no cree en los milagros, entonces si no creemos nosotros en los milagros, entonces nos salimos de la iglesia primitiva. La primera iglesia hubo sanidad de milagros, salvación y salvación. Mire la gente convirtiéndose. Entonces no creemos en la iglesia primitiva. Si no creemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si alguno dice que si los milagros se acabaron, si los milagros solamente es para Israel, entonces dejemos para Israel los milagros. No es para nosotros. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tienen ustedes? San Mateo 17. Perdón, San Mateo. Aquí lo tengo anotado. San Mateo. ¿Lo anoto? ¿Mateo cuánto? San Mateo. Mateo. Capítulo. Mateo 17, ¿ya? Mateo 17. Nuevo Testamento. He estado observando de lo que esta Semana Santa. Ya la gente ya no hay respeto en el mundo entero. ¿Sabe qué más? En la espiritualidad está tan bajo el creerlo de las personas. Por algo le dijo Dios en Deuteronomio, Moisés le dijo: el testigo en los cielos y en la tierra, pueblo de Dios, escoge tú la vida o la muerte, le dijo el Señor. Y hoy día está predicado el Evangelio, en todo el mundo será predicado este Evangelio, pero veo en Málaga, en España, y colocaron en la crucifixión, ahí hicieron una cruz, y un muñeco del primer ministro de Israel, lo colocaron y explotaron, y le colocaron algo como
una bomba ahí y se hizo 1000 pedazos. No hay respeto para nada. Lo que estamos viendo hoy día, la iglesia tenemos que despertarnos, llevar el evangelio con autoridad. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a leer entonces 10. ¿Lo tienen entonces? ¿Están conmigo? ¿Ya? Amén. Él dice, Jesús sana a un muchacho lunático. Así le colocan subtítulo en la Biblia. Entonces, La 14. Reina 14. Capítulo 17, versículo 14, sí. El subtítulo le colocan aquí la Reina Valera, que le coloca Casidoro. Es que está revisado en 1960. Así que vamos a leer, porque la Biblia está escrito en español, ¿ya? Amén. En español, España. A pesar que los españoles están tan incrédulos hoy en día. Pero miren lo que dice la palabra. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló. Porque al maestro, él es Dios, que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimos, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos. Y muchas a tus discípulos, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tu discípulo, mire. Y lo he traído a tu discípulo. Pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, qué terrible. ¿Hasta cuándo Él está con vosotros, con ustedes, con nosotros? En este caso seríamos nosotros. ¿Hasta cuándo? A estar con vosotros. Y os de soportar. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Dice, tráemelo para acá, tráemelo, dice el Señor. Y respondiendo Jesús al demonio, reprendió al demonio. Reprendió Jesús al demonio y el cual salió del muchacho y este quedó sano. Desde aquella hora, increíble lo que hace el maestro. Amén. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diré a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará. Amén. Y nada os será Imposible. imposible. Pero, Este género. amén, pero este género no sale. No. Mire, no hay coma ahí. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Amén. Este género, mire, nosotros ayunamos no porque solamente el maestro tiene que ayunar, no solamente dejarlo a los discípulos que ayunen. Amén. Y no solamente Jesús, porque esto ayunarán, dijo Jesús.
van a ayunar. Por eso doy gracias a Dios que nosotros todos pudimos ayunar. ¿Amén? Amén. Aleluya, hacer algo en el Señor, porque siempre tenemos que estar buscando la presencia de Dios. Amén. Qué lindo lo que hace el Señor, el Maestro, es nuestro sanador. Por eso digo yo siempre, si no creemos en los milagros, entonces no somos que salimos. Entonces salimos de unos reformadores. Entonces hubo unos católicos que se reformaron y ahí salimos entonces. Pero que nosotros creemos en los milagros, en la salvación, lo que hace el Señor. El Señor. Porque el Señor, cuando uno viene al Señor, cuando Dios está con él, lo sostiene el Señor. La maldición es lo que va a tocar, mi hermana. No lo va a tocar a nadie. No lo va a tocar la maldición. Jeremías dijo, oh Jehová, me sedujiste, mi corazón me sedujiste y fui seducido. Pero en mi corazón, como hay un fuego, pero metido en mi hueso por dentro. Metido un fuego. Dije, 20:11 dice, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Lo que quieren hacerme mal, dijo, caerán. Amén. Mire que no lo va a tocar, no lo va a poder tocar el mal. Ay, qué lindo ese pasaje. Yo siempre digo, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por eso no temáis, dice la palabra, no temáis manada pequeña, que el Padre os ha placido dado el reino de los cielos. Por eso nosotros cantamos, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Santo de Israel está en medio de nosotros. Ese Isaías 12:6. Por eso el Santo de Israel está en medio de su pueblo. Aleluya, qué lindo es la palabra de Dios, me conmueve a mí. Amén. Sí. Y Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Jehová, Él salvará. Jehová salvará, Él salvará. Jehová está en medio de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Por eso dice que Él callará de amor y se gozará por nosotros. Porque creemos. Sí, es porque creemos. Pero aquello, mire, como decía antes, que la salvación era para todos. Pero el que cree solamente. Porque el Señor en un momento dijo, Moisés le gritó al pueblo, ya que testigo en el cielo y en la tierra. Pongo testigo en el cielo y en la tierra. Escoge usted, elige usted. Elige usted seguir a Dios o a los Baales. Elige la vida o la muerte, le dijo. Amén. Elige usted. Ahora tenemos que elegir nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a la palabra ya. Oh, Santo de Israel. Cuando llegaron a los gentíos, ¿qué es un gentío? Mucha gente, ¿cierto? Amén. Vino a él un hombre en el 14. 14, abren su Biblia. Vamos a meditar. Siempre nosotros decimos que ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo puedo escuchar en la radio, puedo ver, y cristiano electrónico. No, yo no necesito congregar. Pero el Señor nosotros nos manda a congregarnos. Como dice 1 de Timoteo 3:15, dice que la iglesia es columna baluarte en la verdad, que sostiene la verdad, como un cimiento sostiene un edificio. Tiene que sostener la verdad y manifestarla con gran poder. La iglesia es un pueblo de una
esperanza futura, ¿ya? Creemos en el que viene el Señor y nos arrebatará. Amén. Estamos en el 14 ya. Cuando llegaron los gentíos, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Amén. Respondiendo Jesús le dijo: oh, generación incrédula y perversa. Perversa. ¿Saben que yo viendo generación perversa, que el Señor reprendió a sus discípulos aquí? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? Mire, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Cómo no van a creer? Y mire, ¿sabe qué más? La incredulidad significa escepticismo, desconfianza o celos. O hay algo que el hombre incrédulo ocurre en este caso. Yo no creo en los milagros, por eso que nosotros somos bíblicamente, la palabra tiene la verdad, ¿cierto? Y perverso, dijo el Señor, una persona perversa significa una persona mala. Pervertido. Una persona que es mala. Por eso el Señor dice: ¿hasta cuándo estar de vosotros? Traérmelo. Respondiendo Jesús y al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Desde aquella hora. Oh Señor. Desde aquella hora queda sano. Qué tremendo este. Incrédula, perversa. Este texto refleja concepto de Jesús respecto a los discípulos y la iglesia que dejan de ministrar a los demás en el genuino poder de Dios, en el genuino poder del reino de Dios. Cuando nosotros nos ministramos, la iglesia tiene que ministrar sanidades. Como también ministramos salvación, le presentamos a Jesús salvación y luego Dios hace el milagro. ¿O no, mi hermano? Amén. Cuando se presenta a Jesús el milagro, Dios hace. Por eso que nosotros esta semana pudimos ayunar. Podemos orar, buscar la presencia del Señor. Así que para que la iglesia se tiene que ministrar el genuino poder de Dios, porque hay milagros que se hacen falsos también, porque Satanás también hace milagros. Nosotros estamos viendo la película de Moisés juntos, entonces Moisés mostró la serpiente. Y la serpiente, y vinieron los magos que tenían ahí, los brujos vinieron, y también colocaron su serpiente. ¡Pum! Tiraron la vara. Pero se admiraron ahí, los brujos no pudieron hacer nada, porque la serpiente, la vara de Moisés, que se volvió serpiente, la vara, el báculo o vara que le llamamos nosotros, ¿cierto? Un palo, un garrote, como le llamamos. Tira al suelo, para ser más claro, para ser más específico. Lo tira al suelo
Mira lo que hace el milagro del Señor. Y se come la serpiente de Egipto. Ellos también tiraron el pato y también se volvió serpiente. Por eso nosotros pensamos que los milagros solamente para Israel. Por eso yo digo, yo no creo que sean los milagros, porque moderado. Entonces los milagros dejémoselo solamente para Israel. Pero nuestro maestro, que vino y predicó para todas las naciones, y estas señales seguirán en los que creen en mí. Pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Como él, primogénito de los hermanos, como dice en hebreo, y entonces él colocaba las manos y se sanaban los enfermos. Sigue sanando entonces el Señor. Amén. Amén. Ahora vamos. Número 1. Dejar de liberar a los oprimidos por Satanás o los demonios, como dice aquí, es que la iglesia nos está permitiendo que el poder de Dios actúe en la iglesia. Que el poder de Dios, la manifestación del Espíritu de Dios, no está dejando que se manifieste el Espíritu de Dios en la iglesia. Porque siempre decimos nosotros, pero recibiré el poder de lo alto. Y a todos los discípulos van a recibir el poder por mayor razón. Porque ya no tenían tanto de... Venían, porque cuando fue en la gran... cuando podemos anteceder ese versículo, dice que Jesús con sus 3 discípulos fueron y ahí se le transfiguró. 6 días después, tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, su hermano, y lo llevó aparte en un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y le respondió, y le resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blanco como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo al Señor, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí y quisiéramos que hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y aquí una voz del cielo le decía, este es mi hijo en quien tengo complacencia, a él oír. Y en ese lapso, los discípulos estaban practicando. Le trajeron al enfermo. Y lo hacían porque Jesús también le autorizó muchas veces, el maestro. Al darle autoridad, vayan por las aldeas, vayan y entren a la casa, y si hay enfermo, lo sanan. Y si hay gente incrédula que no creen, y allá ustedes. Y si no lo reciben, sacúdense los pies y salgan. Y luego mandó a los 70, le dio autoridad. Pero no había venido el Espíritu Santo en ese momento. Y ellos estaban incrédulos. Y por eso el Señor le dijo, generación perversa, incrédula. Por eso cuando leamos lo mejor ya, cuando allá en ese mismo capítulo que estamos leyendo, lo vamos a leer, 15. Vamos a leer nuevamente para entenderlo bien ya. 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchas veces porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua.
y lo he traído a tu discípulo. Mira lo que está diciendo, lo he traído a tu discípulo, como nosotros dejamos. Por eso nosotros no podemos dejar de liberar a la gente que viene endemoniada muchas veces. Y dice, y lo he traído a tu discípulo, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traérmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces sus discípulos a Jesús aparte, dije, mire, el 17, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Hay que tener fe, ¿cierto? Convicción. Amén. Amén. Usted, mi hermano, tiene que tener fe. Amén. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diré a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale con ayuno y oración. Amén. Una de las cosas que podemos ver aquí, que el discípulo, aunque estén solos, aunque no estaban controlados por el maestro, porque había ido al monte, había dejado los 9 discípulos. Pero aunque no estaban autorizados, pero al estar con el maestro, y ahí viene la reprensión. Y ahí lo dice el Señor, ¿hasta cuándo estar con vosotros y no cree usted? ¿Hasta cuándo voy a estar con Marcelo Obrequia en Cabil? Que está dudando, que no tiene fe. ¿Hasta cuándo te voy a soportar? Tal vez me ha dicho cuántas veces el Señor, ¿hasta cuándo te voy a soportar, Marcelo Obrequia? Así está diciendo el Señor en este caso. Está diciendo a sus discípulos, pero lo está diciendo a nosotros ahora. ¿Hasta cuándo? Como dije, número 1, ahora número 2. El propósito del Espíritu Santo al registrar los sanados de los que hace el Señor, ¿cierto? En el verso 14 que le trae en este caso, en el verso 14 dice que cuando llegaron a los gentiles y no lo pudieron echar fuera, hace hincapié no solo en que Jesús expulsaba demonios, sino también en que Él desea que sus discípulos hagan los mismos mediante la fe, la oración y el ayuno. Amén. Estamos viendo aquí en la misma palabra en el verso dice que, pero este género no sale con ayuno y oración. ¿Estamos claros? Amén. Así como Marcelo Obrequia estuvo muy enfermo, era para muerte. Por eso digo, doy gracias a Dios que me dio una esposa que ora. Siempre. Dios amado, que ella se puso a orar para que no, porque la gente dice, se va a morir, ya está listo, preparen el ataúd, como dicen. Los familiares dicen, preparen el ataúd, preparemos.
vamos a comprar el ataúd, pero ella se puso a orar. No porque sea mi mujer, no porque sea mi mujer, mi esposa que el Señor me dio, porque hay muchas pastoras que oran también por su marido. Y hacen ayuno, hacen 3, 4, 5, 6 días de oración, 21 días de ayuno y de oración. Y nosotros ayunamos unos 2 días, 3 días muchas veces y decimos, hoy estoy ayunando, orando, pero es inconsistente. Uno tiene que perseverar en eso. No dejarlo, no dejemos de orar, de ayunar, de buscar, leer la palabra del Señor. Amén. Todos estamos practicando leyendo, ¿cierto? Amén. Yo les dije una canción que también deben estar aprendiendo, o lo aprendieron, porque nos vamos a cantar. Todos lo hemos tenido ya aprendido. No, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Como dice 20, 21. A ver, acerquémonos a la Biblia. 20, 21 ya. Dice, pero Jesús le dijo, por vuestra poca fe, aquí está la respuesta, por vuestra poca fe. Y ellos tenían que tener fe, porque ya habían estado con el maestro, ¿ya? Ellos tenían que tener fe, porque ya se le había predicado, se le habían dado orden. Claro, poca fe, mire lo que dice mi hermana, poca fe. Por vuestra poca fe, tenían muy poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe, que si tuviere fe, como un grano de mostaza, la mostaza es tan pequeñito como la punta del alfiler, la semilla de la mostaza. Diré a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Amén. Amén. Jesús, aquí Jesús se siente intensamente, mire, decepcionado, diría esa palabra más correcta, ¿ya? Jesús se siente intensamente decepcionado y afligido cuando su pueblo deja de participar en sus ministerios contra la fuerza del demonio, contra la fuerza satánica. Por eso hay ministerio de liberación dentro de la iglesia, porque esto es bíblico. Amén. Aunque digan no es bíblico, aquí vemos claramente que este muchacho venía, cuando llegó a Gentío, dice, un hombre que extrajo a su hijo y que se arrodilló diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que padece, lunático, padece muchísimo. Muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. He traído a tus discípulos, no han podido sanar. No han podido sanar. Y ahí viene el reproche. Jesús se siente así, decepcionado. Pero tanto tiempo que estoy con vosotros y usted no hace nada y no han traído ni ha ganado ni un alma, o no ha orado por aquel enfermo, o no ha ido al hospital. Tanto tiempo que estoy con vosotros, ni siquiera le hablamos a nuestro vecino. Ni siquiera, muchas veces, tanto tiempo que estoy con vosotros, usted sigue con el mismo marihuaneándose, con el mismo cigarrillo. Usted sigue tomándose su traguito.
Y tanto tiempo que estoy con vosotros, chupándole la colita al diablo, como dice mi hermana, chupándose la colita al diablo. Entonces eso no podemos. Nosotros ya apartamos, ¿ya? Sí, y en eso estamos ya fuera. Porque ahora nosotros tenemos que tener fe. Amén. Amén. Aleluya. Esa fe genuina que viene de lo alto. Esa fe que viene solamente del Señor. El Espíritu Santo nos capacita, ¿cierto? El Espíritu de Dios nos capacita. ¿Está el Señor aquí con nosotros, no? Amén. Amén. Y Él es el que capacita. Él nos ha capacitado cada día. Cada día nos está capacitando. Amén. Amén. Que el Señor, es que la obra es del Señor. Amén. Y el Espíritu Santo fue enviado para capacitar a sus discípulos. Si tuviera fe, nada será porque la Biblia está escrito en español. O será nada o será imposible. Con frecuencia Jesús comenta sobre la naturaleza de la genuina. Él habla de una fe. Mire, aquí voy a hablar. Porque fe, hay algunos que tienen fe por la Iglesia Católica, por los muñecos. Puede tener fe en una piedra porque dice, si yo deposito mi fe en una piedra, esa es mi fe. O yo deposito mi fe en una estatua. No es eso, ¿ya? Sobre la naturaleza de la genuina, él habla de una fe que puede mover montaña y realizar milagros y sanidades y llevar a cabo grandes cosas para Dios. Amén. El discípulo. ¿Qué es esa fe? ¿Qué es esa fe? Podemos preguntarnos, ¿qué es esa fe de la que habla Cristo? ¿Cuál es la fe que habla Cristo? Entonces, ¿cuál es la fe? La fe genuina es una fe eficaz que produce resultado en el pueblo de Dios. ¿Amén? Por eso dijo, si fe en Cristo deposito mi fe, no en la estatua, no en uno de los que lo tienen ahí, no es en un futbolista o en Mahoma, no en esto deposito mi fe. El resultado no será posible, porque Jesucristo es el consumador de la fe. La fe genuina no es una creencia de la fe como una fuerza o como un poder, sino que es una fe ¿en quién? En Dios. Amén. La fe ¿en qué? En Dios. En Dios. No la fe en la patrona de Chile o que como le llamamos nosotros. No en la fe en el Papa, en el papado o en un anterior o un santo que se fue. No en eso, porque mucha gente todavía hace. Amén. Vamos a San Marcos, veamos esta fe genuina, ya San Marcos. San Marcos, veamos San Marcos 11. San Marcos 11. ¿Quién lo tiene ya? Aleluya. San Marcos 11, 20. No sé si me están entendiendo o no. Amén. Amén. San Marcos 11, 22. ¿Me están entendiendo entonces? Amén. Amén.
Si me están, mire, si me están entendiendo, ahí me alegro yo cuando, si no me están entendiendo, se está disparando para allá, para acá, de que estoy hablando de la sanidad por la fe y milagro en este caso a sus discípulos que tiene que hacer. Pero tenía que tener fe. ¿Quién lo tiene? Por favor, ¿lo puede leer? 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ay, mi hermana, qué tremendo. Respondiendo Jesús le dijo, tener fe en Dios, ¿cierto? No podemos tener fe en una estatua o en una virgencita, ¿cierto, hermana? ¿O sí? Fe en Dios, ¿cierto? Fe en Dios. Aleluya. Qué tremendo Y incluye una ciencia impartida al corazón de lo que las oraciones son respondidas. A ver, mi esposa lee Marcos 11:23, a ver. Mire, voy a repetirlo. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Amén. ¿Sigo? Ay, no. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Aquí la gente me desafía a mí. Aquí la gente cualquiera puede desafiar. ¿Y cómo? A ver, dígale, monte significa cerro, ¿ya? Monte significa cerro. A ver, dígale a ese cerro que se vaya en el mar. Pero al ver ¿cuál puede ser nuestro monte? Muchas veces en un monte puede haber un problema, ¿cierto? Por eso le coloco incluye una ciencia impartida al corazón de las oraciones que son respondidas por Dios, de las oraciones que hace usted, el ayuno que hace usted. Le dirá este problema, quítate de aquí. Mire, yo escuché esto es verdad, esto es verdad. Si trasladar este monte, estaba en la cordillera, en pleno cerro. Es un testimonio, que en ese cerro no hallaban dónde colocar un templo. Oraban, pero ¿dónde va a estar el templo, Señor? ¿Dónde va a estar el templo? Luego dice que, no dice la palabra que quítate este monte y échate al mar. Vamos a orar en esa dirección. Y dice que luego, donde andaban, había un espacio muy chiquitito para colocar el templo. Y luego dice que aparece una máquina grande, dice. Una máquina grande por las oraciones que respondió Dios. Y que ese cerro, máquina, ¿cómo se llama esa máquina? Concha. Una máquina que excavadora. Llega una máquina mientras habían orado, llega una máquina y lo deja planito el cerro. Ese monte quedó planito. Y ellos, por sus oraciones, y colocaron el templo donde estaba el cerro, como le llamamos nosotros, el monte. Y vino una máquina y trabajó con esa máquina y sin saber, para una máquina y ahí colocan el templo. Mire lo que hace Dios. Quítate ese monte
Amén. Amén. Qué grande es el Señor, qué grande lo que hace el Señor. Amén. Qué tremendo lo que hace Dios. Entonces, vamos a leer también Filipenses, ¿ya? Filipenses 2:13. Aleluya, lo que hace el Señor, esto va a producir fe en lo que estamos haciendo. Dios va a hacer cosas maravillosas. Dios va a empezar a hacer en este templo, no solamente van a llegar los ancianitos, no solamente nosotros nos vamos a envejecer en esta congregación, van a empezar a llegar los jóvenes, vamos a orar, ayunar, buscar de Dios. Quítate este monte, el problema se va de la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Dios, porque Dios es el que produce. 2:13, mi hermana. 2:13. 3. Hermano, ¿usted lo encontró? Búscalo a mi hermano. Búscalo. 2:13. 2:13. Dios tiene buena voluntad. Tiene buena voluntad el Señor. Como decía un gringo decía, ¿en qué creemos? ¿Le creemos a Dios o lo creemos en nuestro ídolo? Si usted está creyendo en su ídolo y esa fe no le va a servir para nada. Pero si nuestra fe, y si creemos en el Señor, y esa fe va a producir algo espectacular en ti, va a producir sanidad. Entonces, eso decía los griegos. Si tenemos fe, ¿cuál es tu fe? Amén. ¿Lo tienen? Filipenses 2:13, ¿lo tienen? A ver, léalo, mi esposa, léalo con fuerza. 2:13, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Porque Dios es el que a vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí jodieron la gente que no cree. Porque Dios es el que produce, mi hermano. Dios es el que va a producir. Dios va a producir algo que en esta congregación, en los que estamos reunidos, avísenle a la gente que Dios está haciendo algo maravilloso en este lugar. Porque Dios es el que a vosotros, que a ustedes, que a nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ellos tienen, miren, la congregación José de Ina aquí en Temuco, aquí en la ciudad novena región, están ayunando, están orando, y Dios va a poner el querer como el hacer. Si ellos están orando por lo que pidan, va a ser así. Van a orar por sus hijos y los hijos van a estar en la congregación. Porque a lo mejor no hemos creído completamente. Vamos a romper esa cadena que están, ataduras que están adentro, que nos dejan avanzar. Y que no muchas veces nos detenemos, pero va a querer el producir el Señor. Esto están buscando mi rostro, esto están pidiendo para algo y yo lo voy a responder. Eso es lo que produce el Señor. El querer como el hacer,
por su buena voluntad. Él tiene voluntad, porque usted está sano, porque Dios lo ha permitido así. Amén. Porque también a mí me ha permitido, porque querer como Él hace. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a orar un momento. Pónganse de pie un momento. Vamos a orar por la fe. Vamos a orar, vamos a clamar por la fe. Padre Celestial, te damos gracias.